Buenos días, el día de hoy. em, Nuestro tema a tratar en la capacitación del módulo humano, del sistema humano, es nuestro módulo de estructura organizacional. Como el nombre lo indica, ya imaginemos un organigrama. Cualquier empresa, cualquier sector, pública, privada, pues por lo general tienen sus organigramas ya definidos, y lo que hace estructura organizacional es em, empezar a ver la planta de personal, desde la ubicación organizacional que tenga la entidad, organización o corporación que esté manejando nuestro sistema humano. Entonces es un módulo general y empecemos. Entonces, lo mismo de siempre, les recomendamos estar atentos a todo el ejercicio de contenido que se está dando dentro de la capacitación. Em, Evitemos distracciones. Si queremos participar, porfa, levantemos la mano. Aquí puedo ver la mano levantada. Y si tienen preguntas, no hay problema. Podemos ir interrumpiendo y ir resolviéndolas a medida que se van presentando. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues el objetivo de este módulo, de esta sesión, perdón, de la introducción al módulo, de qué se trata, en qué consiste en este tema de distribuir los cargos, cómo se hace todo el ejercicio de crear la estructura, ese proceso para crear la estructura dentro del sistema. Hay un ejercicio de cargas masivos, o sea, podemos em, subir por medio de archivos planos la información, y eso va acompañado por el importar datos. Esos dos puntos 5 y 6 son pareja. Y por último, pues vamos a mencionar algunos reportes que podemos generar de este módulo. Entonces, el objetivo de la capacitación es socializar todo ese proceso de creación de la estructura organizacional, con el fin de aclarar inquietudes sobre cómo funciona dentro del sistema de gestión humano y cómo se integra este módulo al resto de módulos. Este módulo, si bien no es, em, digamos, lo obligatorio, ¿no? Pero es un módulo que ayuda a definir, a tener claridad de cómo está distribuida la planta de personal de las empresas, ¿no? Entonces, este módulo administra las relaciones que tienen definidas cada empresa dentro del organigrama de la entidad, ¿sí? Entonces, hace que mi planta de personal, yo la vea ubicada dentro de la estructura, como cuando hacemos la estructura, cuando la empresa o la entidad define su organigrama. Entonces decimos en qué parte del organigrama están ubicadas las sillas o los cargos, y permite manejar la planta de personal con respecto a los cargos y a las necesidades que en este caso lo enfocamos hacia instituciones educativas, pero lo que les comentaba no significa que solamente el sector educativo maneje estructuras, ¿no? Cualquier sector, al cliente rama judicial maneja su estructura, ellos lo manejan por seccionales, entonces vamos a dividir las estructuras en seccionales. Otro caso así, el IMPEC, otro cliente que tenemos, lo maneja es ellos los llaman se me van los nombres, como por regional, pero es que en la regional tienen allá como divididas también seccionales. Ellos tienen una división bastante fuerte de todo lo que son los establecimientos carcelarios. Igual, arma su estructura de cómo está eh, nacional, ¿no? Miren que pueden trabajar la estructura desde a nivel nacional y dividirlo en seccionales como un IMPEC, como un rama judicial, como Ministerio de Educación. Pero también nos podemos ir a una empresa más pequeña. eh, Ejemplo, nosotros, soporte lógico, pues tenemos una estructura interna y también simplemente bosquejamos el organigrama desde la parte interna. O sea, no nacional, también puede ser regional. Bueno, ¿cómo hablamos de una distribución de cargos? Entonces, el ejemplo que traemos, educación. Entonces, ¿cómo está dividida educación? En este caso, lo hacen por secretarías de educación. Cada secretaría de educación, déjame un segundo, los botones acá me están, aquí. Cada secretaría de educación
tiene su propio organigrama, ¿vale? Entonces, un ejemplo acá, por ejemplo, que podemos ver, un ejemplo que podemos ver es este, que es, se divide, una secretaría se divide en nivel central y nivel descentralizado. Entonces, en este caso, cuando hablan del nivel central, el nivel central es toda la parte administrativa que tenga una Secretaría de Educación. Y entonces ese nivel central, ¿cómo se divide? Tiene dependencias, despacho, planeación, todas estas dependencias que tienen allá en su infraestructura para funcionar como tal la Secretaría de Educación. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Pues todo mi personal administrativo, entonces todo el personal que, por ejemplo, el más gran talento humano, todo el personal que hace la nómina, el personal que administra la planta, tenemos un personal de atención al ciudadano, tienen personal jurídico, entonces toda mi parte administrativa. Pero también una secretaría, lo llaman acá nivel descentralizado, o sea, que es ya es todos los establecimientos educativos. Y esos establecimientos educativos, entonces, ¿cómo los organiza? ¿Cómo pueden organizarlos? Tú puedes cambiar. Entonces, si es una departamental, pues necesitan dividir el departamento por municipios. Entonces, después dentro de cada municipio, pues van a establecer, van a ubicar los establecimientos educativos que pertenecen a ese municipio. Y un establecimiento educativo, en este caso, se compone por sedes o lo que llamamos los colegios. Entonces, la sede A del colegio San Juan Bosco, la sede B se llama el colegio La Presentación. Esas dos sedes pues van conformando, entonces van definiendo cómo está organizado el establecimiento educativo. Dentro de cada sede, entonces vamos a tener, ya ubiquémonos que ya llegamos a la parte del física, ya donde están las sedes. Entonces aquí ya tenemos, dentro de cada sede se dividen en, em, por ejemplo, nivel administrativo, para poder ubicar los cargos administrativos de cada colegio o sede, y áreas educativas. Entonces aquí yo puedo definir mm, la sede, eh, San Juan, entonces dicta, ya que para ya la parte educativa, entonces lo dividen en áreas. Entonces, los que dictan matemáticas, los que dictan sociales, los que dictan X cantidad, las áreas que se presenten en cada colegio, en cada sede. Pero por este lado, si me voy a los niveles, entonces yo voy a tener los, mm, los asistenciales, los niveles técnicos, los profesionales, para poder ubicar nuestro personal, ¿vale? Entonces, y aquí pues ellos ya tienen definido qué tipo de cargo va ubicado en cada nivel de la estructura. Entonces, si nos vamos a municipios, supervisores y directores de núcleo, ¿bien? Si nos vamos a establecer, entonces, supervisores y directores de núcleo, pues ellos están dentro del municipio porque ellos supervisan X cantidad de establecimientos educativos. En el nivel de establecimiento educativo tenemos a los rectores y directores rurales. Solamente ahí van a haber cargos rectores y directores rurales, que son los que nos atienden o las cabezas de los colegios. En las sedes, eh, ¿qué vamos a tener en las sedes? A los coordinadores, porque pues, en este sector un coordinador puede atender varias sedes o varias, sí, 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 varias sedes, ¿vale? Tenemos aquí algo que se llaman docentes con funciones de orientación, que son los orientadores, los docentes orientadores, los psicólogos, esas personas que atienden a los niños en casos especiales. Y hay otros cargos que se llaman docentes de apoyo. Eran esos docentes que el sector público concedía dentro de las plantas de personal para atender niños con capacidades especiales, porque recuerden que aquí en el sector público en Colombia, esos niños están dentro de las aulas normales. Entonces, lógico que un docente normal que está atendiendo X número de niños, pues no va a tener el espacio o toda la si el tiempo como no voy a poder tener la dedicación, entonces para atender a un niño especial, a un niño que es ciego o sordo o con diferentes
situaciones especiales que se le pueden presentar. Entonces, para eso concedían algo que se llamaban docentes de apoyo. Ellos estaban dentro de la misma aula, pero son docentes que están integrados al grado que esté el niño, pero está dedicado a esos niños especiales, ¿vale? ¿Qué más? Dentro de, bueno, y aquí divido. Si el nivel administrativo, pues que va a tener cargos administrativos de cada establecimiento educativo. Y en las áreas educativas, aquí sí va a tener a mis docentes de aula. Cuando ya hablamos del docente de aula, ya específicamente al que tiene la función de, de- de una asignatura dentro de los establecimientos educativos. Y últimamente, en los últimos gobiernos, hemos tenido algo que se llaman los docentes tutores. Esos docentes tutores son Em, fue como una estrategia que sacaron estos últimos gobiernos para eh, llevar ciertas habilidades a los docentes de aula, sí, a los docentes de aula. ¿Por qué? Porque son docentes que sacan del aula, los traen a encuentros regionales, a capacitaciones de pedagogía, al el ministerio, les dan enfoques de educación, una cantidad de formación. Y la idea es que estos docentes, en su plan, tienen que ir y armar con el resto de docentes de aula actividades que lleven eso que ellos aprendieron en el ministerio, lo llevan hacia el conocimiento del resto de docentes. Y ellos arman proyectos y una cantidad de cosas. Entonces, mira que el docente tutor no está dictando clase, lo que está haciendo es ayudando a estos otros docentes de aula a, pues a llevar todas esas líneas educativas que el ministerio eh, quiere traer a la comunidad. Entonces, el docente del tutor es el que ayuda a llevar ese nivel de conocimiento, ¿vale? Son estrategias que han venido usando los gobiernos. Dicen que no es temporal, no se sabe todavía cómo va a seguir de acuerdo a cada gobierno se va dando ese tema. Bueno, planta viabilizada versus planta ocupada. Entonces, cualquier empresa, si tiene el tema de proyección de la planta, digamos que la planta viabilizada es cuántos cargos necesito en mi planta de personal. Entonces, yo ya sé, yo ya organicé, puede ser pública, puede ser privada, entonces yo ya sé que yo necesito 50 cargos. ¿Listo? Entonces, la planta de personal siempre va a estar encaminada a cumplir máximo esos 50 cargos, a menos que la empresa crezca y necesita aumentar la planta viabilizada. Entonces, podemos estar trabajando en ese control, porque es más un control de cuántos cargos necesita mi empresa versus cuántos cargos estoy ocupando. Ya los he ocupado, ya los tengo definidos con una persona a cargo. En el sector educativo, entonces, eso se llama plantas viabilizadas. Entonces, aquí lo que hace es el ministerio o la nación viabiliza la planta. Entonces, ellos ya tienen dentro de su marco normativo unas reglas que definen qué personal o cuántas personas debe tener cada establecimiento educativo, cada Secretaría de Educación, ¿no? Entonces, para eso, las secretarías, junto con el Ministerio de Educación, casi que cada año, de acuerdo a la matrícula, esto va de acuerdo a la matrícula, de acuerdo a la dispersión geográfica que haya en la zona, a la región, eh, ellos hacen unas estadísticas, digámoslo así, unos estudios técnicos se llaman, son estudios técnicos de planta, y eso me arroja al final una planta viabilizada, o sea, el poder conocer cuántos, pues imagínate en un sector tan grande como educación, pues el ministerio tiene que tener controlado de cuántos cargos debe tener. Entonces, al final de esa planta me va a decir, cuántos rectores necesitan en esa Secretaría de Educación, cuántos coordinadores, hay una medida para sacar cuántos coordinadores deben haber, cuántos docentes tutores, entonces específicamente ahí ya me sale, ya ellos tienen su planta viabilizada, su documento en este sector, hacen un documento, una resolución de planta viabilizada. Y con esa resolución es que la Secretaría de Educación se va y empieza a distribuir su personal sin salirse de ese número de cargos que se definieron en la planta viabilizada.
Bueno, después de que ya tengo mi planta viabilizada, lo que les contaba, ya se va a la secretaría y entonces dice, ah, bueno, entonces ubico los rectores. Usted, rector, va para la institución tal, usted va para la institución tal, usted, director rural, va para la institución, eso ya no son instituciones, establecimientos y así. Cada hacen la distribución. Lo mismo los docentes. Para eso hay mm, primero el nombramiento, ¿no? O sea, cuando yo entro, sale un cargo vacante, ¿listo? Entonces nombran a la persona y hacen ubicación del personal em, cada año, ¿vale? Porque pues eso depende de la matrícula, ¿no? Eso varía muchísimo. Pero también hay un ejercicio en este sector ellos lo llaman es que esto, ay, se me olvidó, de traslados ordinarios. ¿Y qué es el traslado ordinario? El traslado ordinario es que cada año, más o menos en octubre, em, las secretarías publican, le dicen, mire, país, porque eso es nacional. Señores del país, señores de Colombia, docentes de Colombia, mi Secretaría de Educación tiene estos cargos, esos son cargos provisionales. Recuerden que hemos visto la diferencia entre los tipos de cargos. Entonces, los provisionales, pues quedaron ubicados, les voy a dar un ejemplo, eh, en una, en una, ¿qué? En un establecimiento urbano, ¿sí? O sea, quedaron en un pueblito, ¿sí? Pero entonces resulta que en este caso hablan digamos, de los derechos que tienen los docentes que vienen ya en carrera, en planta. Dicen, no, pues yo concursé, yo he venido haciendo toda mi carrera docente, entonces ellos tienen como ciertas, como prevalencias, como los llamamos ahí, y entonces esos docentes participan en esos cargos y dicen, no, es que yo quiero o a mí me conviene más estar en el área urbana. ¿Por qué? Porque mi mamá está enfermita, yo tengo que llevarla al médico. O porque tengo una persona discapacitada. Hay muchas razones, hay muchísimas. Entonces, ellos lo que hacen es presentar ese tipo de cosas, participan en el concurso y dicen, ah, yo me quedo acá en esta sede. Y el provisional, pues, se va para donde estaba la otra personita. Entonces, este concurso hace todo esto que llama ocupar la planta de las plantas. Son dinámicas, a todo momento están cambiando, son muy grandes. Y entonces, todo ese dinamismo nos obliga a hacer algo que se llama validación de las plantas. Entonces, ahí también dentro del software una herramienta que nos ayuda a alinear a que la Secretaría de Educación tenga la información actualizada de cómo está distribuida su planta de personal y eso se llama validación de planta. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, pues, entonces a medida que esos cargos se van ocupando, ¿sí? Se van asignando personas dentro de la planta de personal, se realiza la validación de los números de cargos que están aprobados versus que están ya ocupados versus los que están en la planta habilitada. Para eso hay varios informes que las entidades pueden ir sacando. Entonces, cuánto se ha ocupado versus cuánto debía haber ocupado y me va indicando si estoy bien o no. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Dice, en el evento en que el número de cargos ocupados exceda los valores que se encuentran registrados en la viabilizada, o sea, tengo más ocupados de los que he viabilizado, eh, bueno, el software saca un mensaje de advertencia, entonces te va a decir que excedes. Él tiene un control ahí donde dice, si yo quiero, como ya lo hemos definido dentro del sistema, yo ya sé cuántos cargos van a estar en el colegio Don Bosco, cuántos docentes, y allá nos definieron en la planta habilitada que eran 10 docentes en el Bosco. Y resulta que pues recuerda que tenemos nuestro módulo de planta, el área de personal va a nombrar un número 11. Entonces el sistema dice, no, no se puede. Ahí hay un control y restringe y dice, no, corrija la viabilizada o,
o mire a ver la distribución de su personal, a ver por qué se le está excediendo, si si el estudio que ya habían hecho, pues no te da para 11 docentes, solo para 10. Entonces, el sistema tiene ese ejercicio de control en la estructura organizacional. ¿Dudas ahí? No, señora. Bien. No, ninguna. Digamos que hasta ahí ya íbamos en todo el tema teórico, ¿no? Todo el ejercicio teórico del módulo estructuras. Pero entonces ahora aquí vamos a empezar a mirar ya dentro del módulo en forma práctica. Un segundo que estoy aquí abriendo el sistema. Está como lentico esto. Espere. Listo, entonces ahora sí, a ver si nos abre aquí. Para empezar a mirar ya el proceso, cómo se hace en nuestro módulo de estructura. Bueno, entonces, para crear la estructura dentro del sistema humano, lo primero que debemos hacer es definir algo que llamamos el árbol formato. Entonces, esa es como una codificación, como que determinamos cada nivel de la estructura organizacional, cómo va a, o qué codificación se le va a dar a cada nivel de la estructura. Entonces, así como aquí, como lo hemos pintado, el árbol, entonces me dice, por ejemplo, el nivel 1, yo quiero que tenga códigos alfanuméricos del 1 a, no sé, puede ser de un solo código, porque por lo general el primer nivel solamente no va a necesitar 10, repartirlo en 10. Entonces, 1, Secretaría de Educación. Por ejemplo, hay unas secretarías que la llaman, lo empieza con letras, CET Tolima, o podemos así, el código que queramos definir. Entonces, el primer código, 2 caracteres o un carácter. El segundo nivel, bueno, el segundo nivel son municipios y resulta que Cundinamarca tiene, me voy a inventar el número porque no sé la realidad, 16 municipios, entonces necesito solo 2 caracteres. Lo voy a dejar a 3, 001, 002, bueno, y así, para ir definiendo el árbol. Siguiente, en el nivel 3, entonces ya los municipios son los establecimientos educativos. Entonces, uy, pero es que resulta que cuántos establecimientos hay por cada municipio, entonces máximo hay 50. Listo, entonces definimos otra vez que el siguiente nivel tenga 3 caracteres. Ese es el árbol formato. El árbol por formato lo que va a definir es esa codificación por cada nivel que vamos a empezar a definirle la estructura. Esto es, digamos que si en un ciclo esto es una planeación. Planeo cómo voy a numerar o darle codificación a cada nivel de la estructura organizacional. Es en sí el árbol formato. Y eso, bueno, definitivamente, para ya ir mirando software, ¿no? Entonces, eso no tiene, aquí estamos, eh, para que vayamos viendo dónde nos ubicamos acá en el módulo estructura, ¿no? Pero el árbol formato, si se dan cuenta, aquí no está, no tiene un formulario como tal donde yo lo pueda codificar, pero ese se administra por una tabla, que se llama también, queremos que esté árbol formato. Entonces aquí, bueno, aquí para explicarles un tema, bueno, entonces miren que aquí tenemos, por ejemplo, 2 ejemplos de árboles formato. El árbol formato 1 se compone de un nivel, el primer nivel, se los voy a ampliar acá. El primer nivel va a tener 2 caracteres. El segundo nivel, otros 2 caracteres. El tercer nivel, 3 caracteres. 3 caracteres el cuarto. 2 el quinto. Y este tiene 6 niveles de otros 2 caracteres. Diferente al nivel, a este otro árbol que tienen acá. Miren,
es diferente, ¿vale? Entonces, el árbol formato lo que me define la cantidad de caracteres que le voy a colocar al código allá cuando ya empiece a armar la estructura, cuando empiece a digitarla. ¿Duda ahí? Este es... No, señora. Después de que ya tengo definido ese árbol formato, ahí sí ya empiezo a crear la estructura organizacional, ¿listo? Entonces, vamos ahora sí, aquí, quiero es que vayamos comparando el proceso con la herramienta, ¿vale? Para no estar tan perdidos cuando entremos al módulo. Entonces, entro a estructura organizacional y aquí sí hay una funcionalidad que se llama estructuras. ¿No? Y aquí lo único que voy a hacer es darle el nombre a la estructura, ¿vale? Solamente qué nombre le voy a dar. Voy a filtrar a ver qué tenemos aquí de ejemplos de estructuras organizacionales. Bueno, mira, tenemos dos. Aquí está el ejemplo claro de que podemos usar números y letras. Entonces, aquí tenemos dos. Aquí lo definieron. La misma Secretaría de Educación ha tenido dos estructuras. Ah, bueno, eso es lo otro. Recuerden que nuestros módulos del sistema humano siempre va a guardar la historia. Entonces, en este caso, digamos, la Secretaría ha tenido dos estructuras diferentes, ha cambiado su organigrama y esta ya está inactiva y esta ya está activa. ¿Vale? Vamos a mirar qué necesitan para crear una estructura. Entonces, un código, le dan un código a la, a la estructura. Entonces miren que aquí tiene 3 letras, S, Q. Y si miran el el formato, el primer nivel tiene 3 caracteres. Entonces aquí ya estás como tal definiendo el primer nivel de la estructura, S, Q. El tipo, entonces si es global o por lo general manejamos el global. El árbol formato que ya habíamos creado. ¿En qué estado va a estar? Activa, inactiva. O puedo tener proyectadas, o sea, están hasta ahora armando una nueva estructura, pueden ir aquí e irla bosquejando sin necesidad de que afecte la planta de personal o las inactivas. En este caso está activa. Bueno, estos códigos alternos es si las entidades como tal en sus informes tienen un código allá por sistemas de gestión de calidad o cosas así. Entonces, alterno a este código, pues él tiene un código oficial, algo así. No siempre lo manejan, no hay problema. ¿Desde cuándo empieza a estar vigente esa estructura? Tiene una fecha inicial. En el caso de la inactiva, pues debe tener una fecha final porque ya terminó, si tiene algún presupuesto. Y en el caso de las entidades públicas, no siempre aplica para privado, porque el privado no siempre maneja lo que son actos administrativos, pero en el sector público la mayoría de las entidades sí manejan actos administrativos, por ejemplo, para crear una nueva estructura. Entonces, lo relacionamos y su campo de observaciones. Eso es todo. Entonces, aquí lo único que hacemos es crear la estructura, decir cómo se va a llamar y qué árbol formato va a tener y a partir de qué fecha va a entrar a ser vigente esa estructura organizacional. Listo. Entonces, una vez ya la creé, esa es la parte que acabamos de ver, ahora sí empiezo a armarla, a crear hacia abajo el árbol, a crear el organigrama, digámoslo así, a crear el organigrama ya dentro del sistema de información, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues miremos acá. Vamos a trabajar con esta, con la que está activa. Entonces, bien, vamos a trabajar con la que está activa. Entonces ya la creé. Cuando ya la creo, él me habilita este botón que se llama abrirla. Entonces ya entro a la estructura. Esperemos que esté empezada. Y aquí ya empiezo a diseñar mi estructura. Entonces, dependiendo de dónde se ubiquen, es el nivel, ¿vale? Entonces, si yo estoy aquí, Secretaría de Educación, significa que estoy en el primer nivel. Y yo le quiero crear nivel, ¿vale? Entonces, acá tienes varias opciones. Insertar una dependencia o modificar una que ya existe o eliminar una dependencia. Entonces, por ejemplo, a este, se llama Secretaría de Educación, le voy a crear, me voy a inventar por allá un nivel, perdón, sí, una dependencia. Entonces le digo insertar dependencia. ¿Qué pasó? Que él me trae el código el que antepone, el anterior. En este caso, el del primer nivel, que es secretaría. ¿Listo? Y yo tengo que crear el código siguiente. Pero mira que el árbol me dice que es de 3 caracteres.
Pues, aquí ya tengo que tener muy claro cómo está mi estructura. Vamos a ver si puedo trabajarlo. Entonces, 3 caracteres le voy a poner 0. Es que, bueno, aquí lógico lo voy a hacer de ejemplo, pero pues tenemos que tener claro cuáles códigos ya tienen estas dependencias que ya están creadas. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Entonces, ¿qué significaría? Que pues debería ser la 14. Bueno, pero eso ya tiene que estar definido, ojalá ya pintado en otro documento, en un Excel, ya tengamos todo bosquejado para poderlo traer aquí al software, ¿no? Entonces, resulta que yo necesito crear la número 15. Bueno, de 015. Listo. Entonces ya le di el código. ¿Y cómo la quiero llamar? Yo la quiero llamar prueba. ¿Listo? Como la quieran llamar, no hay problema. ¿Qué tipo de nivel es? Es un área educativa, es todo esto, tienen todas las áreas. Es una sede, es una provincia, por acá va a estar, es un municipio, pues depende. En este caso creo que están la mayoría de municipios, coloquemos el nivel municipio. A partir de cuando entra en vigencia, esto también tiene un cierre, las dependencias pueden irse cerrando, ¿vale? Este código DANE aplica en el sector educativo o el rama judicial también pueden tener códigos DANE. Recuerden que estas etiquetas son, creo que no les había dicho, estas etiquetas son personalizables, entonces dependiendo del cliente se puede etiquetar el campo. Entonces, en el caso del sector educativo, allá las llaman códigos DANE. En el caso de la rama judicial, entonces la pueden llamar Código Único Nacional X. Entonces, esta etiqueta puede cambiar, ¿vale? Y lo que hace es que en este caso, cuando crean un establecimiento educativo, el Ministerio de Educación les da como un equivalente a un NIT, hagámoslo así. Como cuando tú vas y creas una empresa, te dan un NIT. Aquí cuando crean un colegio, un establecimiento educativo, les dan un número, una identificación, el NIT. Y eso lo llaman ellos código DANI. Entonces, aquí pues pueden colocar su código DANI. O en el caso de otro sector, el código que manejen para la creación de las dependencias. Bueno, pero como estamos en municipio, lógico, esto no va a tener ese tema. Y lo mismo de siempre, cuando hay acto administrativo, sí lo crean por acto administrativo. Si no, se dan cuenta que la etiqueta es en negro, significa que no es obligatorio. Bueno, aquí sí defino si esta dependencia va a estar activa y si es grupo. Pues activa es para saber que sí, o sea, que va a quedar habilitada para que en el momento en que implante personal vamos a buscarla, la va a encontrar. Porque si la dejo sin chulito, queda inactiva, o sea, puede quedarse inactivas. ¿Por qué? Porque resulta que necesitan subir información histórica y ya es de una estructura anterior, pues puede quedar inactiva, no hay problema. Entonces, en este caso, dejémosla activa para poderla ver. Y si es grupo no, ¿qué significa? Resulta que me voy a bajar, este no es el último nivel y esta dependencia sí va a tener este siguiente nivel. Entonces yo le digo, ¿es grupo? Sí, sí porque se va a bajar de nivel. Voy a crearle algo más ahí adentro. Eso es todo, miren que no es tan complejo. Y pues si quieren tener observaciones, entonces vamos a crearlo, a ver si nos deja crearlo. Listo. Cada vez que en el sistema, entonces, ¿qué me va a decir? Se creó correctamente. Y miren que ahí ya me la puso. Y me bajó, miren que aquí lo importante es tener presente cómo me ubico y qué me indica dónde estoy ubicado, el color naranja en el que me ponen las letras. En este caso, me dice, bueno, tú ya creaste la dependencia pruebas. Y a esa dependencia le quieres insertar otra dependencia, sí, listo, vamos a hacerlo. Otra vez hagámoslo un poquito más rápido. Entonces, mira lo que pasó. Ese 15 al nivel 1, SEQ. 015, el nivel 2. Y el nivel 3 tiene dos caracteres, entonces digamos que 01, porque es la primera. Entonces aquí, entonces vamos a colocarle, como para llevar la misma línea, sería una institución educativa de prueba. Institución educativa prueba. ¿Listo? O ejemplo, bueno. Entonces, también aquí le vamos a decir que su característica es que es un establecimiento educativo. Desde cuándo inicia, si tuviera código DANE, le ponemos código DANE, si tiene resolución, le va a decir que queda activa y que es grupo
y guardo. Miren allá. Bueno, entonces mira que de pronto en el árbol, aquí encontramos, genial que nos salgan estas cosas, porque acá en los mensajitos me orientan, ¿no? Este es un mensaje de advertencia, los amarillos, los verdes que vimos ahorita anterior, es el de confirmación. En cambio, el amarillo me advirtiendo algo y me dice, no, mire, esta dependencia, el código no es válido, debería ser 3 caracteres. Mira que aquí, a pesar de que aquí dice 2. ¿Qué significa? Que cuando crearon en el árbol formato, allá en la tabla, cuando les mostré al comienzo, les quedó mal ahí definido la descripción, porque ya tú tienes como un ejercicio de descripción del número del árbol, les quedó precisamente mal. Bueno, entonces hagámosle caso. De tres dígitos, para que no lo deje crear. Guardar. Listo, miren. Ahí está. Miren que ahí se va creando la estructura. Bueno, llega un momento en que ya creé ¿cómo se llama? La línea del organigrama. Entonces ya llegué aquí, a este último nivel. De pronto me quiero quedar ahí. Y entonces aquí ya viene a otro tema. Un segundo, miramos acá cómo está. Entonces ya viene este ejercicio, como, ¿hasta ahí tengo dudas? ¿Tienen dudas? Perdón, de cómo se registra. Bien, bueno. Entonces, después de que ya creé todas las dependencias, o sea, ya armé el organigrama, ¿bien? Ya está completo, ya saqué todas las líneas posibles de mi organigrama, ya la tengo completico, ya viene algo que se llama asociarle cargos a esas dependencias. Entonces, ¿cuántos cargos va a existir cuántos están aprobados? Puede ser, o en el sector público, simplemente cuántos cargos quieren definirle ahí. Entonces, para eso, pues, se me perdió la pantalla. ¿Dónde estaba? Listo. Entonces, para eso, pues me ubico en el nivel y le digo ya no insertar dependencia, sino le inserto cargo. ¿Listo? Entonces, insertar cargo. Ay, perra, mire lo que me pasó. La dejé inactiva. Entonces, en este caso, bueno, genial porque nos muestra qué te puedo hacer acá. Entonces, me ubico en la estructura, le digo modifico la dependencia y por acá, ¿dónde está el estado? Si alguien me ayuda a encontrarlo. Oye, no Donde tiene, dice, ¿no? ¿es activa? Gracias. Es esa. Bien, entonces ya quedó activa. Ya el registro se hizo el ajuste. Entonces ya vieron que lo que puedo hacer es a una que ya había creado, la puedo modificar, le puedo modificar datos. O también puedo eliminar. ¿Listo? La eliminación, lo recomendable siempre cuando hacemos introducción a lo que son bases de datos, la eliminación depende, ¿cuándo me deja eliminar? Cuando no tengo nada asociado. O sea, en este caso, como no tiene cargos asociados, lo podría eliminar. Si tuviese algo asociado, entonces, por ejemplo, si me ubico en esta y quiero eliminar esta, no la puedo eliminar. ¿Por qué? Porque tiene asociado un hijo, que es esta de acá abajo. En este caso, ¿cómo podría eliminar? Pues puedo eliminar desde la más chiquita, desde la última. Elimino, subo, elimino y así. O sea, tengan en cuenta eso porque no es sencillo como que, ay, ya me quiero eliminar acá. Me ubico acá y quiero eliminar. No, te va a decir, no, no puedes, ¿vale? Sigamos acá en prueba. Entonces, pero miremoslo. Me gusta porque eso nos puede pasar. No se puede eliminar extintos registros relacionados. Entonces, si uno analiza cuál es mi registro relacionado, pues elijo el que está aquí debajo. ¿Listo? Si le voy a eliminar a ese, hagámoslo. Y ahorita lo volvemos a crear, no hay problema. La idea es que vean la noción del tema. ¿Listo? Se eliminó correctamente. ¿Por qué se eliminó? Porque no tenía nada asociado. Sí, cuéntame, Jair, pregunta. Una pregunta. Cuando, por ejemplo, yo tengo creado una dependencia, le asigno unos cargos y yo inactivo, digamos, en la parte del árbol, lo superior, la dependencia, automáticamente me va a inactivar también todas las dependencias y todo, o los cargos Muy que bien. tenga y todo, lo que está Ah, asignado. vale. Buena pregunta. Creo que sí, hay una funcionalidad que nos ayuda a hacer eso masivo, masivamente, o sea, que todos los hijos ya queden inactivos, ¿no? Es lo que tú preguntas. Espérame un segundo, perdón. Gracias.
Listo. Entonces, hay una funcionalidad que nos ayuda a eso, Jair, a poder a todos los hijos empezar a inactivarlos, ¿vale? O si no, nos tocaría uno por uno. Muy bien. Voy a volver a crear este de prueba, institución educativa, prueba, voy a decir que es no me acuerdo en qué iba, establecimiento educativo, creo que ahí vamos. Le vamos a dar activa y vamos a decir, en este caso le voy a decir que no es grupo. Listo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la estructura, como lo tengan bosquejada la entidad, aquí le voy a asignar un cargo. Aquí voy a ponerle que el cargo que puedo poner acá son rectores. Entonces, en este caso, miren que ya me habilita es un campo que se llama cargo. Aquí tengo rector. Vamos a buscar un rector. Entonces, exacto, cuando se les presenta este caso, compañeros. Es que estoy escribiendo mal. Muy bien. Listo, aquí están mis rectores. Entonces, vamos a buscar para aquí. No sé si ya les he contado que todos los cargos en el sistema humano, lo que son del sector educativo, todos comienzan por el 9, mira. Miren, les voy a mostrar acá un truquillo para que vayan. Entonces, este 902, director de núcleo, ya sé que es del sector educativo. Por acá, este 908, ya sé que es el director rural, de todo lo que es Ministerio de Educación. Todos comienzan por 9, ¿vale? Entonces, por aquí tengo 903, que es rector, pero resulta que los rectores están, ¿cómo se llama? Clasificados, ¿sí? Están divididos, ¿vale? Entonces, yo voy a tener aquí el rector 903, pero si se dan cuenta, más abajito tengo el 903.1, que significa que mi rector los clasifican en rectores de escuelas normales superiores, rector de educación básica completa. Creo que para poderles explicar, ahorita les hago una tabla muy explicativa de ese tema, ¿vale? Entonces me voy a ir, porque este es papá, me voy a ir por este. ¿Por qué? Porque este es el que las personas como tal van a tener asignados es el cargo de clasificación, no el papá, digamos, no el que las agrupa, sino el de clasificación. Ahorita en la siguiente les hago les muestro el por qué, porque eso tiene una razón de ser, y hacemos una tablita y verá para que les quede un poquito más claro el tema. Por ahora voy a asignarle aquí el cargo, que es lo que me interesa que vean. Entonces, dedicación laboral, pues por hoy va a ser tiempo completo. Y aquí viene el tema de la ocurrencia. ¿Qué es la ocurrencia? ¿Cuántos cargos de rectores vamos a tener en esta institución que se llama prueba? Entonces, en este caso, pues yo voy a poder tener un solo rector. Esto es lo que hace que cuando el área de planta de personal quiera nombrar un segundo rector, el sistema le va a decir, no, 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 te estás excediendo, o sea, tu ocurrencia es 1. Ve o verifica si es que no debe ser 1, es 2, cámbialo, ajusta el sistema, o estás nombrando 2 personas donde solo debería haber una. ¿A partir de qué fecha? Bueno, entonces a partir de qué fecha ese cargo va a tener una sola ocurrencia. También podemos decir que finaliza, o sea, es decir, puede ser que después dicen, no, este cargo ya no va a existir, pues le pone una fecha final, o sea, podemos manejar ahí, ¿cómo se dice? Estados, sí, podemos tener cargos ahí que ya no se manejaban anteriormente, pero que ahora no. Entonces, para eso son este tema de manejar fechas en todos estos registros. Lo mismo es siempre el acto administrativo y la observación, y lo de guardar. Entonces, ¿eso qué hizo? Miren, que si yo me ubico aquí en prueba, perdón, aquí este no tiene cargos asociados, pero este sí tiene un cargo asociado. Y puedo ingresarle otros cargos, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, un administrativo, que no están siempre tú en este sector, pero pues es como para el ejemplo, ¿vale? Entonces yo aquí quiero colocar un asesor. Bueno, digamos que le nombraron un asesor al rector y que va a trabajar tiempo parcial. Y en ocurrencia, aquí le nombraron 2 asesores, que sería muy raro. Una fecha, su acto administrativo, todo esto de tener acto administrativo en el sector público, ellos, cualquier modificación a la planta, eso sí tiene que estar aprobado, llevan estudios. Mire, entonces aquí me dice que tiene asociado un cargo de rector y cargos, ¿no? Rector y asocial y asesor, perdón,
Y para mirar la ocurrencia, sí tengo que entrar aquí a modificar y saber cuántos son. ¿Listo? Eso es, mire que el módulo estructura no es, no es complejo, y por lo general es tener ya pintado el organigrama y saber cuántos cargos, en el caso de las entidades que hacen control de plantas de personal, y empezar a asociarlos. Ese es el proceso como tal. No es complejo, es un ejercicio, un proceso de digitación más que todo. Bueno, dentro del proceso pues también vamos a encontrar un ejercicio de reubicar esos empleos de la estructura, ¿vale? O sea, de hacer los cambios. Y es lo mismo que ya les venía indicando, digamos que ya les había dado como una parte. ¿Qué es reubicarlo? Entonces, por ejemplo, que ya este asesor no debería estar aquí en la institución, sino digamos que debería estar en un nivel superior. Bueno, o lo van a cambiar o reestructurar o no, bueno, lo que sea. Entonces ahí lo que les comentaba, yo puedo ir y modificar, le pongo fecha final, pues unos días. ¿Listo? Ahí ya que hace que a partir del 30 de septiembre, cuando hagan nombramientos en el área de personal, pues se va a decir, no, usted no tiene cargo ahí, no lo tiene. Él ya identifica el tema de... Y pues lo único que decimos es, vengo a crearlo acá, el 105. ¿Asesor era? Bueno, buscamos el asesor y lo creo acá. Tiempo parcial, va a haber uno solo, entonces allá eran dos, aquí van a haber tres, y ya le doy pues a partir de qué fecha quiero que esté ahí, su acto administrativo, lo de siempre, y lo guardo. Eso es. Entonces, acá, este asesor, y le doy modificar, ya tiene fecha final. Entonces, estas fechas son importantes, ¿por qué? Porque si voy a nombrar un nombramiento, soy mi fecha de ingreso a empresa de una persona, es el 1 de octubre, en el cargo asesor, en este nivel, el sistema va a decir, no, en ese nivel tú no tienes asesor el 1 de octubre, pero si lo nombras el 28 de septiembre del 2022, en ese nivel, con cargo asesor, pues ahí sí te va a dejar ingresarlo. ¿Por qué? Porque estas fechas determinan hasta cuándo estuvo vigente ese cargo. ¿Listo? Esto es más de control de plantación, ¿no? No le veo ahí, no tiene mucho de operaciones. Bueno, y resulta que esto es más para el sector educativo, eso sí, netamente el sector educativo, y ellos tienen algo que se llama establecimientos educativos. Tienen una funcionalidad. ¿Qué hace establecimiento educativo en diferencia con la estructura? Que los establecimientos educativos tienen cierta información propia del sector educativo que no necesitamos tener en una estructura. Entonces, por eso tienen una funcionalidad aparte. Miremosla. Y está acá, miren. Entonces, ya digo, estructura, ya vieron cómo lo estábamos trabajando, y tenemos establecimientos educativos. Este es para sector educativo netamente, ¿vale? Y esto es más para reportes, no es tanto en la planta ni nada, es más para en los reportes. Ayuda como a tener información adicional del establecimiento educativo. Entonces, miren qué pasó. Resulta que cuando tú entras al establecimiento educativo, te pides la dependencia. Vamos a hacerlo. Entonces, busquemos esa dependencia prueba. Quedamos allá al otro lado, mira. Entonces, aquí me pregunta, ¿cuál de los dos niveles? ¿A cuál de los dos le quieres asociar el establecimiento? Ah, yo quiero hacerlo en este, por ejemplo, en el de IE. Entonces, mira, ahí está. ¿Qué tipo en el nivel de tu estructura, qué tipo es este? Ah, ese es tipo institución. Ah, bueno, aquí el establecimiento lógico, si se dan cuenta, pues aquí, si vieron que ya en la estructura teníamos la Secretaría de Educación, los municipios, en algunos se dividen en provincias, bueno, tienen cierto nivel hasta cuando llegan a la institución. Entonces, allá sí viene todo el recorrido. Aquí no, porque aquí lo único, lo que les digo, lo único que hace establecimiento educativo es a ese nivel de la estructura, mírelo, a esa dependencia que creamos allá, le voy a asociar unos datos adicionales. Esto es solo informativo, es adicional
que no lo necesitamos en una estructura, por eso ya este módulo es muy propio del sector educativo, pero por ejemplo un sector privado, bueno, si de pronto el sector privado tiene, no sé, me estoy imaginando por allá los que hacen como estas empresas grandes de logística, por ejemplo. Entonces, ellos si quieren ponerle a su dependencia información adicional, pues podemos cambiar la etiqueta y no se va a llamar establecimiento. ¿Y qué va a tener esto adicional? Bueno, el tipo cambia, lógico. ¿Y qué va a tener adicional? Pues en qué zona está ubicada, rural, urbana. En este caso, en el sector docente, es importante este tema de la ruralidad y si el establecimiento educativo es rural o urbano. En el sector privado puede ser, ¿no? ¿Sí? Entonces, a lo que quiero llegar es a que esto es información adicional propia de la dependencia, no que hace parte de una estructura organizacional, sino es información adicional. Entonces, aquí institución, número de integrantes en la institución, bueno, eso ya, mire, informativo, 98. Si es urbano o rural, ¿por qué es tan importante en el sector docente el urbano o rural? Porque dependiendo de si es urbano o rural, los estudios técnicos de planta arrojan si necesito más docentes o menos docentes, ¿vale? Este es un criterio bastante relevante para los estudios técnicos de planta en el sector docente. Entonces, por ejemplo, es urbano. Ah, bueno, ¿en qué ciudad está ubicada? Por ejemplo, vamos a buscar, creo que esto es Quindío, entonces busquemos por allá algo de Quindío. No sé, César, ¿conocen algún municipio de Quindío, César, que está por allá? La Tebaida, Gracias. La, con ah, eso. Es con espacio. Ok. ahí está, la Tebaida Quindío, ahí está. En esa ciudad va a estar ubicada la dirección, como sean allá las direcciones. Bueno, el teléfono de la institución educativa. Bueno, el estado, activo e inactivo, puedo crearlas, activos. Casi, hay una institución que es en la carrera octava. Ah, mira, Carre, ¿sí ves? El calendario, en este caso el sector, pues ustedes saben que el sector docente tenemos, educativo tenemos calendarios A y calendarios B, entonces la institución es calendario. ¿Sí ven que es propio de esa dependencia? Si es jornada de mañana, tarde, mañana y tarde, listo. En este caso, si maneja resguardo indígena o no maneja resguardo indígena, si es etnoeducativa o no es etnoeducativa, esto es importante, si sí es etnoeducación, si maneja educación especial o no. ¿Por qué? Porque todo esto, todos estos datos son relevantes en los estudios técnicos de planta. Los etnoeducativos, por ejemplo, los resguardos, recuerde que hay, o bueno, les cuento que hay una normatividad especial para todo lo que son plantas indígenas. Entonces, el identificar si eso tiene resguardo o no, pues se iría en el estudio técnico de planta por la normatividad que aplica para todo el tema de resguardos indígenas. Lo mismo para etnoeducación. Aparte que pues ellos no tienen una normatividad exclusiva, pero sí los necesitan identificar qué establecimientos educativos son etnoeducativos. ¿Para qué? Pues para nombrar docentes etnoeducativos. Si tienen educación especial o no. Em, Bueno, y aquí sí le hicieron una característica, pues aquí, si soy etnoeducación, pues por ende eh, voy a tener afrocolombianas. ¿Qué diferencia hay aquí? ¿Tienen preguntas en este ítem? Quiero que me hagan preguntas ahí. ¿Sí conocen cuál es la mayoritaria? ¿Adultos? No sé. Sí, bien. ¿Cuáles son los mayoritarios? Irónicamente, pues es la mayoría, los niños, no es que no, como esa palabra, una palabra que no nos suene, ¿cómo se dice? ¿Es toda la población normal? En la población sí, pues que no son normales, todos somos normales, entonces ahí es muy difícil decirlo. Pero la mayoritaria, pues es que la mayoría de Colombia no tiene clasificación como etno, como resguardo, la llaman mayoritaria. Esos son los niños, instituciones educativas donde su mayoría de niños no tienen esta clasificación de etnos o de indígenas, ¿vale? Afrocolombianos, pues serían asociados a etnos, por lo general, y y etnoeducadores. Bien, mira que aquí hay una diferencia. Muy bueno. Esta saben a quién se la podemos preguntar, que ahí a Cali. Cali maneja estas dos diferencias entre afro y etnos, porque yo no sabría decirles qué diferencia entre afrocolombianos y etnoeducadores. Ahí sí. Pero bueno.
Igual hacen la clasificación aquí en el de establecimiento educativo. Bueno, ¿dudas a este respecto? Voy a guardarlo. Uy, se me ha ocurrido. Ah, bien, me encanta que me salgan estas cosas. No me quería abrir el micrófono. Cuando se habla de etno, es que tienen las dos condiciones, afrocolombianos e indígenas. Ah, muy bien, gracias. Gracias, muy bien. O sea que el etnoeducador también está asociado a resguardos. O sea, son indígenas y tienen también niños afro. Y en afrocolombiano son solamente niños afrocolombianos. Creo que Ok. normalmente eso ocurre en el Cauca. Bien, vale, genial. Mira, ahí vamos aprendiendo cosas. Bueno, aquí cuando me salen los mensajes, tenemos que estar muy pendientes de estos mensajitos porque ellos me indican si sí o no. Ha ocurrido un error no controlado, hágalo a través de la incidencia. Ya en el módulo de administración, para hacerles un recorderis de ese video, yo les enseñaba que puedo coger este número que me indica el error y irme al módulo de administración y seguridad donde dice mensajes de error y lo puedo ir y buscar. En este caso voy a duplicar, pues para no perder la pantalla que ya tengo, voy a ir a administración y seguridad, mensaje de error, pongo el número del mensaje y ahí me va a hacer una indicación de qué error estoy cometiendo. Parece que hay un campo en el que le estoy colocando valores muy largos, o sea, algo de pronto por acá, pero ¿con dónde? No veo ninguna que tenga muy largo. Bueno, ahí sí tocaría mirar en parametrización, estudiarle a ver qué puede ser, ¿vale? Lo que sí quiero que, digamos que el ejercicio que quería hacer era mostrarles esos mensajitos que van saliendo. Yo tengo la funcionalidad para saber, porque aquí uno queda como de qué me estás hablando, pero este número me indica y me da una orientación de hacia dónde va el sistema indicándome que hay error. Bueno, esto es establecimiento educativo. Entonces ya saben que son datos adicionales a la dependencia como tal que hemos creado. Bueno, pero resulta que si se dan cuenta, pues el ejercicio, imagínense en una entidad grande con una estructura, no sé, que tengan 200, 300 establecimientos educativos, el hacerlo uno a uno se torna tedioso, largo, genera errores, bueno, entonces, entonces para eso, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer archivos planos y subir esas estructuras por medio de archivos planos, ¿sí? Pero ya teniendo en la mente lo que ya vimos y es que eso se divide en niveles y que cada nivel tiene códigos, ya lo que ya pudimos ver, pues ellos arman unos archivos planos y se puede subir masivamente toda esa información, que es mucho más fácil hacerlo en un Excel, por ejemplo, pintar la estructura. ¿Qué cargues puedo hacer masivamente? Entonces yo puedo cargar masivamente las dependencias. Entonces recuerdan que empecé a crear cada dependencia, ¿no? Entonces, primero que todo, hago un plano con todas las dependencias de la estructura que van a conformar la estructura y lo subo. ¿Cómo se sube? Bueno, miremos cuáles puedo hacer masivo. Puedo subir dependencia. Después de que subí las dependencias, primero tienen que estar cargadas, puedo hacer un plano para subir los cargos que voy a asociar a esas dependencias, ¿vale? Mira, puedo hacer un plano para reubicación de empleados, ¿sí? O sea, necesito reubicarlos. Y este es bueno, cuando hablan de empleados es de los cargos, ¿no? Que yo quiero mover los cargos. O puedo hacer un plano para esa que estamos mirando al final, para cargar la información adicional a mi dependencia en la funcionalidad que actualmente, que por ahora tiene la etiqueta de establecimiento educativo. Entonces, puedo hacer los planos para los tres, ¿vale? Ahora sí, ¿cómo? Miremos el cómo lo puedo hacer. Vale. Entonces, ya vieron por acá, está nuestra función, en nuestro módulo, esto es módulo de estructura organizacional, ¿sí lo ven? Bien. Entonces resulta que hay un servicio, no necesariamente está dentro de estructura, si se dan cuenta. Aquí no hay nada que se llame cargos masivos o cosas así, o cargue masivo, ¿no? Resulta que hay una funcionalidad, pero es general del sistema humano, ¿vale? Entonces, aquí abajo, después de los módulos que traen los iconos, a ver si lo podemos ver, ya a veces muy encerrado allá, aquí,
después de viáticos, si se dan cuenta que hay unas funcionalidades que son generales, digámoslo así, que lo van a tener siempre, no importa qué módulo tengas aquí activo, siempre vamos a tener estas de aquí abajo. Desde alertas, siempre va a tener ese servicio de alertas, archivos, listas, importar datos, gestor de consultas, reportes, peticiones y procesos. Esos son generales. Y aquí vamos a tener dos funcionalidades, una que se llama archivo y otro que se llama importar datos. Esas dos son los que vamos a usar para el cargue masiva. Pero permíteme un segundo, miro a ver si acá está el ejercicio. Bueno, entonces, ¿cómo importamos datos? Lo primero que vamos a hacer es, pues hacer en un Excel la estructura, ¿no? Vamos a crear en un Excel esa estructura que necesitamos cargar, ¿vale? Después, ese archivo de Excel lo creo en esa funcionalidad que se llama archivos. Yo aquí en archivos puedo crear, es general, por eso se llama archivos, porque yo ahí puedo subir archivos, por ejemplo, para cargues masivos, puedo subir archivos para, no sé, para la firma de tener ¿cómo se llama? La rúbrica de un archivo donde se ve la rúbrica de una persona que va a firmar dentro del software, diferentes tipos de archivos. Entonces, por eso es general, o sea, no es que sea, si se dan cuenta que no es exclusivo archivos para estructura organizacional o para planta y personal, no, es general, son módulos generales, servicios generales como tal. Entonces, aquí vamos a tener cómo cargar el archivo, disculpen. Después de que cargo el archivo, ahí sí voy a ir a importar datos. Ahorita ya lo voy a hacer más despacio. Entonces, ¿qué hace el importar datos? Va a identificar ese archivo que cargué, ¿listo? En importar datos digo, a ese archivo que le subí al sistema, yo quiero cargarlo en X funcionalidad. Eso se llama importar datos. Y él lo que va a hacer es coger el archivo, revisar la funcionalidad. Si concuerdan, ¡chum!, simplemente suba la información a la funcionalidad que yo le digo. Y verificar los resultados. Mire que no es difícil, la verdad es sencillo, pero vamos a hacerlo completo. Entonces, crear el archivo con la estructura requerida, pues obviamente me toca ¿qué? Abrir un Excel. Vamos a hacerlo. Creemos por lo menos una, ¿no? Como para verlo. Entonces, hagamos acá. Bien. Tengo que tener la estructura, entonces vamos a mirar la estructura. Por acá la tengo. Toda esa es información que si el cliente lo necesita, pues tenemos que ir suministrándole las especificaciones de los archivos planos para que puedan subir este tipo de información. Venga, a ver si la encuentro por acá. Dios mío, importar. Porque hay varios. Les voy a mostrar. Va a estar complejo armarlo en esta video. Acá. Me perdí, perdón. Acá. Es aquí archivo. ¿Dónde estás? Me va a tocar solamente mostrárselo porque no tengo la estructura como tal de estructura organizacional. Deme un segundo, por favor, que estoy buscando acá la... La encuentro. Y nos va a tocar información. Te cuento que no tengo especificación de estructura organizacional. Nunca he subido. Vinculación. A ver si encuentro fondos bancarios.
Dios mío. Perdón. Nos tocó editar el video ahí, ¿sí ven? Lo siento. Sí, yo estoy viendo algún archivo que me has pasado en Excel y hay muchas, pero no está esa. Esta es así. Está de datos básicos, bancaria, vinculación, Preciso, dígalo, preciso. profesión, estado civil, empleado, ciudad, tipo, sí, pero no está esa en estructura. De estructura. Bueno, aquí, pero entonces voy a traer, son los campos. Aquí está. Entonces, pues prácticamente, bueno, ya a nivel funcional, ¿cómo puedo saber la estructura? Esa información se carga en la tabla que se llama dependencia. Entonces, lo único que abajo es la estructura de la tabla de dependencia, ¿sí? Los campos que tiene dependencia, y ahí armo mi archivo plano. Si no, pues en el área de producto también podemos pedir en las especificaciones que ellos las tienen completicas allá en trazabilidad, ¿vale? Pero si no, nosotros consultores, pues tenemos acceso por tablas a conocer las especificaciones de las tablas, entonces no hay problema, ¿vale? Eso es, digamos, una forma de obtener la estructura. Entonces, trabajémosla. Entonces decíamos código recuerda que aquí tengo que tener en cuenta el árbol ese que creamos. Entonces la primera, recuerda que vamos a crear, por ejemplo, una estructura que se llame en este caso estábamos como en quintillo, entonces SQ1, porque pueden manejar diferentes alfanuméricos, el código alfanumérico. Todo esto ya lo que hemos explicado ahorita en el video, pues tenemos que tenerlo presente. El nombre, Secretaría de Quindío. ¿Listo? Bueno, entonces miren que aquí viene y habla ya empieza el code padre, que tengo que saber que el code padre lo que empieza es a indicarme cuál es mi nivel en la estructura organizacional anterior. En este caso, como es el primer nivel, pues no va a tener papá, ¿vale? Es vacío. Te le va a decir que este es el primer nivel de la estructura, que si es grupo sí, que si tengo, bueno, qué dependencia tipo es, entonces tengo que saber, cuando no me la sé, o me voy a las tablas, tenemos acceso, entonces dependencia tipo, y yo quiero decirle que en este caso es una Secretaría de Educación, o sea que mi código de dependencia tipo es 0. ¿Listo? Ya miramos este. Si va a estar activa, un sí, eso es en mayúscula siempre. A partir de qué fecha quiero que quede activa esta estructura organizacional. Si va a tener fecha final o no, si le quiero colocar observaciones, si tiene acto administrativo, en este caso pues no nos compliquemos, tiene acto administrativo, si tiene código alterno o no, no siempre va a tener código alterno. Recuerden que les explicaba que ese alterno es como propio de las entidades. Y este tiene un adicional y es el empleado responsable. Por ejemplo, si quiero poner aquí al secretario, al rector, el código, la cédula, el secretario, cédula del rector, bueno, si no, no es obligatorio. Entonces, aquí está ya mi armando como tal estructura. Entonces, vámonos al segundo nivel, nivel 2. Entonces, es lo mismo que hicimos allá, pues lógico que estas entidades lo tienen ya más información, ¿no? Entonces, mi segundo nivel, SQ1, lo mismo que estaba haciendo el software, perdón, al código adicional. Entonces, creo que el siguiente en el árbol era de 3 caracteres, me parece mucho lo que estábamos creando. ¿Me recuerdan? En el ejemplo, creo que sí, ¿no? Estructura organizacional. Vengo aquí a estructuras, filtro, busco la que estaba. Vamos trabajando en esta, ¿recuerdan? Y aquí, al darle nueva dependencia, me muestra, mira, el primer nivel 3, el segundo nivel también otros 3 caracteres. Entonces aquí 0016, por ejemplo, y aquí se va a llamar, no sé, municipio X. Municipio
estoy escribiendo mal, municipio La Paz, por ejemplo. ¿Listo? Aquí, quería que viéramos el padre. ¿Por qué? ¿Cuál es porque esto, cuando lo estamos haciendo por la interfaz, pues él solito ahí encuentra que la asociación del padre. En este caso, en el plano, sí tengo que decirle que quien lo antecede es el anterior nivel. Este va a ser el papá de este municipio. Nivel 2, que si es grupo, sí, o sea, que va a tener más hijos, o sea, que aquí después del municipio puedo crear instituciones o el nivel que necesiten, ¿no? Dependencia tipo, nuevamente, aquí ya cambia, ya no es Secretaría de Educación, sino un municipio. Entonces, tengo que venir aquí y conocer, perdón, preciso no abrí. Por ejemplo, el municipio tiene el tipo 2. Todo esto es parámetros. Aquí estamos viendo un ejemplo de sector educativo, pero recuerden que todo esto es parametrizable de acuerdo a cada sector o cada entidad que quiera manejar el sistema humano. Esa está activa, sí, lo mismo a partir del 1 de enero del 2022. Listo. Y ahí empiezan, de ahí para abajo empiezan a desagregar toda la estructura que quieran, ¿cómo se dice? Armar, ¿vale? Entonces, cuando ya tengo mi archivo plano, ¿no? Bueno, otra característica en el tema de los planos es que yo lo armo en Excel, pero tengo que guardarlo en un archivo, espérate, lo guardamos en Excel, para que no se nos pierda lo que hemos hecho. Un segundo acá, ¿dónde estamos? Entonces aquí lo que vamos a subir es dependencias. O estructura organizacional, lo mismo. Dependencia. Listo. Entonces, aquí está en Excel, ¿vale? Pero en el sistema, los planos, lógico, tienen que ir en un formato de texto. Entonces, para eso, quitamos los encabezados, porque digamos que el encabezado no hace parte de nuestro plano, y lo guardo en un formato que sea de texto. En este caso, puedes guardarlo en TXT, lo que llamábamos textos, formato TXT, o en CSV, delimitado por comas. Esos dos formatos son formatos de texto, formatos de archivos planos. Voy a guardar CSV limitado por comas y le voy a dar guardar. Listo. Aquí ya me lo guardo por delimitado por comas. Él tuvo que habérmelo dejado. Voy a mostrar en mi equipo. Acá, en la carpeta donde pues, está, por ejemplo, en este caso yo estoy trabajando en descargas, pero esto ya cada cual lo maneja. Entonces, ya aquí tengo el de Excel diferente al plano. Si yo abro el plano, voy a cerrar este para poderlo mirar bien. Si yo abro el plano, yo lo puedo abrir con un bloc de notas, por ejemplo, y ya lo veo en forma de archivo plano. ¿Me hice entender ahí lo que quiero mostrar, enseñarles en el tema de importar datos? ¿Aló? Sí, señora. Sí, sí, sí. ¿Sí? Es como la estructura de un archivo plano, tal cual lo Sí. manejo. Y cómo armarlo, porque muchas veces, o sea, es diferenciar mi archivo de Excel, que es donde lo armo como tal, que es este que acabamos de ver, y de ese Excel lo que hicimos fue hacer un archivo de texto, o TXT o plano. Si yo llego y abro este con doble clic, pues por defecto él me va a asumir Excel, Cambia el formato. cambia el formato, Y exactamente. en los planos, Entonces, pues igual desde que quede bien la estructura y que no quede con comas o algo diferente, pues para que el sistema lo reconozca y no lo vaya a omitir. exactamente, bueno. Entonces, miren, ya tengo mi plano, mi archivo en formato plano de texto, entonces. Entonces, este es el que voy a subir al sistema. ¿Cómo lo subimos? Entonces, recuerden la herramientita que yo les decía. Yo tengo una herramienta general que se llama archivos. Y aquí lo único que va a hacer es subir un archivo, nada más. Pero no lo estoy asociando a nada, no lo estoy, por ahora, no lo estoy asociando, no lo estoy usando. En este paso no lo estamos usando para nada más que para subir un archivo al software. ¿Cómo lo hago? Le digo nuevo. Bueno, me vine a la funcionalidad. Le digo nuevo. Le doy seleccionar, busco el archivo, en este caso, mírenlo, aquí ya está.
el archivo que yo quiero subir como texto. Si quiero poner una observación, le pueden poner, no hay problema, eso queda guardado ahí en una tabla y le digo guardar. Ya quedó guardado mi archivo. Mire, mi mensajito me hizo, se registró correctamente. ¿Cómo lo busco? Voy aquí filtro, como no me sé el código todavía, pero sí me sé el nombre, ¿cierto? Ya me sé el nombre, lo llamé dependencia, lo busco por dependencia y ahí está, míralo. Ahora sí aquí sé qué código me le asignó el software y en qué formato viene, bueno, y cuándo lo subí. Mira. ¿Listo? Aquí hay dos opciones, o lo puedo eliminar o lo puedo ver. Ver después es abrirlo en plano. Vamos a verlo. Ah, tengo ventana bloqueada. Listo, vamos a verlo. Me lo bajó en CSV, miren. Qué lindo. Ahí está. Como yo le doy clic, perdón, aquí me lo abrí. Como yo le di clic directamente, lo mismo. Me lo abre en Excel para poderlo leer. ¿Listo? Bueno, ya ahí está el archivo. Nada. Solo está cargado el archivo. No lo he asociado a nada. Solo subí como cuando cargamos los archivos al correo electrónico, pero no lo he enviado. Algo así. Solo lo subí. Listo. Ahora, después de que ya lo tengo cargado, subido el archivo, hay otra funcionalidad que se llama importar esos datos. Esto sí lo que va a hacer es saber ese archivo, dependiendo de la funcionalidad que seleccione ahorita, qué acción hace la herramienta. Entonces, nombre del archivo. Bueno, otra vez, dependencia. Listo, ahí está. ¿Sí lo ven? Es el mismo, el 645. Cargado el 27 a las 10:39 de la mañana. Esto es importantísimo porque, ojo, tienen la hora, porque a veces ha pasado que yo necesito subir el archivo varias veces, entonces uno como quien dice, ¿y cómo diferencio cuál era? Uno, por el código y dos, por la hora, ¿vale? Por la hora. Cuando ya se vuelve muy rápido este ejercicio, tengan presente la hora, a las 10:39. Y aquí es donde yo les digo, bueno, ese archivo general que subí, en este caso, nosotros sabemos que es para cargar dependencias. Vamos a mirar aquí, por aquí, si encontramos ausencia, cargo dependencia, cargo salarios entre costo, actualizar cronograma, establecimiento educativos, históricos, acá. Miren que aquí ya puede insertar dependencias, mírala, ahí está. Entonces, miren que aquí tenemos esa funcionalidad de archivos. Ahorita estamos haciendo un ejemplo para estructura, pero es una funcionalidad que sirve para todo el software humano. Entonces, ¿yo qué puedo subir? Puedo subir actividades del cronograma. Esto es para, por ejemplo, para el módulo de salud y seguridad en el trabajo. Anexos, el anexo 3A, el anexo 3.1. Puedo subir, esto de anexos es la parametrización de esos anexos, ¿vale? Puedo subir datos básicos. Entonces, por ejemplo, no sé, estoy imaginando, una entidad nombró 1.000 personas, va a nombrar, va a posesionar 1.000 personas. Entonces, imagínate empezar a digitar el sistema cédula por cédula toda la hoja de vida, pues todos los datos básicos, perdón, que vimos en planta y personal. Entonces, también tengo esa funcionalidad para cargar datos básicos. Bueno, hay varias, miren, hay hartísimas disponibles, ¿vale? En este caso, dijimos que era, ¿dónde está? Se me volvió a perder. ¿Dónde está? Insertar dependencias. Vamos a ver cómo les va. Bueno, aquí hay otra cosa. Tengo que tener presente mi archivo de texto, cómo viene. Viene separado por comas, por puntos y comas o por tabuladores. Buena pregunta, ¿cierto? Por aquí lo habíamos abierto y miren que vengo y me fijo, listo, yo lo guardé con, pues depende de cada computador, esto puede cambiar, ¿no? De las configuraciones. Pero en el CSV, pues viene separado por punto y coma. Listo, por punto y coma. Hay otros que pueden venir separados por tabulación. Hay otros que simplemente aquí la separación de cada, ¿a qué se refiere con la separación? Que cada campo, pues viene separado por X, ¿cómo se llama? Carácter. Entonces, en este caso, punto y coma, tabuladores, y aquí está. Entonces tengo que seleccionar, en este caso, punto y coma. Puedo volver a ver el archivo o pues simplemente al darle importar, vamos a ver si nos funciona, no sé. ¿Qué está haciendo? Como ya le estoy diciendo, recuerde que le dije en qué funcionalidad, ese plano pues lo está intentando subir a esa tabla o a esa funcionalidad. Y aquí me dio una petición, este número.
Entonces, ¿a dónde me voy? A nuestra funcionalidad general de peticiones. Voy a abrir, duplicar la ventana para no perder la anterior. Peticiones. Hay dos opciones. O le digo buscar, o puedo buscar aquí por el código de la petición. Las dos son válidas, ¿vale? No hay problema. Depende de cada persona cómo se empieza a sentir cómoda en estas ventanas. Y aquí ya veo el resultado. Este ver, bueno, aquí tenemos que tener presente que hay varios estados: estado inactivo, estado iniciado, no inactivo, disculpen, y iniciado. P en proceso, T terminado, mira, archivo procesado en estado T. Cuando ya llega a estado T determinado, él me habilita este botón. Si no, lo van a ver en negro, y si está en estado en proceso, pues él está trabajando. Cuando ya está en estado ver, ya lo puedo ahora sí ver acá, me descarga un archivo donde me dice qué pasó. Entonces, en este caso, bueno, aquí dice la línea del archivo no tiene los campos requeridos, por ejemplo, la estructura está mal. Entonces, él me va a arrojar, si los hubiese importado, me dice el archivo importado, archivo importado, archivo importado. En este caso, me dice proceso 3, y de los 3 fueron rechazados. Siempre vamos a tener esta función, o sea, este servicio, ¿vale? Entonces, él me va a decir en dónde me equivoqué en el archivo plano, y puedo ir y corregir y volver a subir el archivo cuantas veces lo necesite, no tiene limitante. ¿Dudas ahí? Yo intenté hacerlo despacio, sé que es una funcionalidad, digamos, general, ¿no? Sirve para para carga de información de muchas formas. Pero ese es en sí el ciclo. Quería mostrarles, era ese ciclo que nos pedía aquí la presentación. Entonces, lo que les digo, creamos el archivo, perdón, creamos el archivo, cargamos el archivo al sistema, solo lo cargamos. Después de lo que lo cargamos, lo asocio por importar datos a una funcionalidad del software, en este caso, dependencias. Y por tercero, en peticiones, ¿sí? Vemos el resultado de esa importación, que fue el archivo, el último que les mostré, que nos generaba los errores. ¿Qué error? Pues que la estructura no estaba completa, o lo que fuera, lo que sea, ¿no? En muchas variedades de errores. No había ticket. Pues te digo, ¿Listo? Ahí fácil. Ahora, no, por pues último, te digo, un segundo. Bueno, y por último, entonces, mencionemos algunos reportes que podemos sacar de este módulo. Entonces, un reporte llamado estructura organizacional, que me va a generar, pues, todo el tema de la estructura como tal, de cómo se hizo. Cargos por dependencia, entonces, cuáles cargos estuvieron asociados a cada dependencia. Informe de cargo por dependencia, parecido al de arriba. Y estas consultas, Chivo es un reporte, digamos, muy muy dinámico, muy proactivo. ¿Por qué? Porque si bien estos reportes, cuando hablamos del reporte propiamente del sistema, son reportes prediseñados, o sea, que ya vienen definidos como tal, con un bosquejo, con un diagrama específico. En cambio, este que se llama consulta archivo es muy, sí, lo puedo usar para muchas cosas, porque yo puedo crear las consultas y generar las consultas. Por ejemplo, miremos estas que están acá de dependencia OcuCargo y ATDANEO. Entonces, vamos a mirar esta, la primera. Entonces, ¿cómo se generan esas consultas?
Bueno, entonces tenemos una funcionalidad llamada reportes. Esta funcionalidad también es general en el sistema. Entonces resulta que, bueno, ya aquí puedo, otro truquito aquí del sistema humano, en reportes. Yo puedo generar o mirar los reportes de acuerdo a cada módulo del sistema, ¿vale? Entonces, en este caso, miremos las de estructura organizacional. ¿Qué reportes tengo yo en estructura organizacional? Aparte de las que vienen en las diapositivas, tenemos un certificado de funciones, después miraremos el tema de manual de funciones, que está dentro del módulo de estructura organizacional, la estructura organizacional propiamente. Entonces, este como tal tiene un diseño. ¿A qué me refiere a un diseño? Ya viene bosquejado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo quiero generar, vámonos a la raíz, a la secretaría. Secretaría. Entonces yo quiero ya sabemos que esta es la activa, yo quiero generar la estructura de organización de esa secretaría a una fecha de corte específica, pongámosle en el 2021, en diciembre. Quiero ver cómo está. Y, bueno, aquí otra parte importante es todos nuestros reportes se pueden generar en diferentes formatos, ¿sí? PDF lo puedo bajar a Word, a Excel, o a texto, a CSV, mírenlos, acá están. Entonces vamos a mirar en PDF cómo va a quedar. Lo mismo, me genera una petición. Esto que está aquí abajo se llaman parámetros, que son los parámetros que le indican al reporte un filtro, un qué quiero específicamente, para que no me traiga todo lo que esté en la tabla o todo lo que esté en la funcionalidad, ¿vale? Entonces estos parámetros me ayudan a limitar. Entonces, aquí que me arrojó una petición. Nuevamente, yo por lo general duplico la pestaña, me voy a peticiones, puedo buscar la petición específicamente. Miren que es lo mismo que hicimos para cargue masivo. O puedo generarlas todos. Listo, aquí está. Y al ver, cuando ya terminó nuevamente, cuando me habilito el ver, lo mismo que les expliqué ahorita, ahí me va a mostrar un reporte específico de esa estructura. Entonces aquí está que tengo, por ejemplo, acá tengo la Secretaría de Educación, tiene el cargo 901 y tiene entre paréntesis tres ocurrencias. O sea, yo aquí puedo tener 3 personitas ubicados en esta Secretaría de Educación. Y aquí está, nivel central, en el despacho, el cargo 407, solo una persona. Ahí está. ¿Listo? Este es nuestro reporte. ¿Listo? O lo mismo, lo que les decía, el que es más dinámico, que es general, porque es que ese de consulta es general, ya no está en el módulo como tal, sino se llama así consulta. Y digo que es muy dinámico, sirve para todo. Y aquí nos mencionaban, por ejemplo, la primera, dependencia o. Dependencia o. Bueno, perdón, como tengo el código de esta dependencia, no está acá, no está creada, sí, ahí está. Entonces me muestra las dependencias y el separador, pues les puedo decir, yo lo quiero en coma, punto y coma, tabulador. Les voy a dar una recomendación. A mí me gusta mucho el punto y coma. ¿Por qué? Porque es que el coma, a veces los nombres, cuando digitan información en el sistema, lo separan por coma, ¿vale? Y eso, genera confusión en los archivos planos cuando uno quiere convertirlos. Por lo general, yo, Mari, recomiendo punto y coma. Me gusta el punto y coma, le ayuda a uno mucho a que el plano no se desdibuje. El reemplazar caracteres especiales siempre, en todo lo que sean planos del software, este no es el único, hay muchos, pero el reemplazar caracteres especiales lo que te va a hacer es quitarte ñes, esos caracteres que no ñes, o quitarte las as que vienen con tilde, entonces te la convierte a tilde, cosas así hace el caracteres especiales. Y después les explico el de archivos base. ¿Listo? Lo mismo de siempre. Miren que ya esto se vuelve repetitivo. Genero una petición, puedo buscarla o simplemente le doy el botón buscar. Siempre me lo voy a dejar en la parte de arriba, el último que estoy generando. Igual aquí, importante. 1, puedo tener el número de la petición. 2, en qué fecha y a qué hora generé el X reporte que estoy generando. 3, me muestra el nombre del reporte y los parámetros. Entre paréntesis, miren que viene el parámetro. Mira, aquí le estoy diciendo que mi parámetro es dependencias de estructura organizacional. En cambio, miren que en el de abajo, en el que habíamos generado hace un momento,
Mi nombre del reporte se llama estructura organizacional y tenía 2 parámetros, SQ y la fecha. ¿Listo? Entonces es importante porque esto nos sirve mucho para orientarnos qué reporte estoy ¿qué? Generando. Bueno, miren acá, bien, ¿qué nos está pasando en este momento? Que él está en estado, recuerden que les hablaba de 3 estados. Iniciados, ahí está, P, que es en proceso, y T, terminados. Mire que él está iniciado, o sea, él está trabajando. Ahí está trabajando, ahí está trabajando. Aquí hay un tema especial, y es que, ya que se presenta el caso aquí en la capacitación, cuando los servicios de reportes, digamos que se dividen en 2 tipos de reportes. Los reportes, los que vienen en PDF, los que vienen ya estructurados, los que traen el diseño como este que acabamos de generar, tienen un servicio, digámoslo allá internamente, tienen allá una herramienta que hace el procesamiento de los que vienen en PDF, digámoslo así, para que sé que todavía no conocemos muchos términos.